Hola, mi nombre es Shareni Guadalupe García González. Soy alumna de la Escuela Nacional de Trabajo Social. A continuación, vamos a hablar de las etapas del desarrollo histórico del trabajo social. La referencia histórica que tenemos de la especificidad del trabajo social se remite a las llamadas formas de ayuda y asistencia social, pero estas no debemos verlas como antecedentes, sino como prácticas de donde se desprende el trabajo social como una profesión. Para la comprensión de este tema abordaremos 4 etapas: la etapa pretécnica, la etapa técnica, la etapa precientífica y la etapa científica. Comenzamos con la etapa pretécnica. El trabajo social se desprende del ejercicio de la caridad, de la filantropía y la beneficencia. ¿Pero qué es la caridad? La caridad es entendida como hacer el bien por amor a Dios. Su objetivo es salvar el alma y encontramos que su intervención culmina con el donativo. Aquí vemos lo que es la limosna y el consuelo. Tenemos la filantropía, que es hacer el bien por amor al hombre. Su objetivo es ayudar al semejante. Aquí vemos que su intervención es plantear una ayuda que actúe como paliativo de la situación del prójimo en el que éste se encuentra en problemas. Y tenemos que la beneficencia es la ayuda sin recibir nada a cambio. Posteriormente presentaremos algunos pioneros de la caridad y la beneficencia. Comenzamos con Juan Luis Vives. Él fue el primero en sostener la tesis de que la prevención y el socorro de los pobres constituye una de las funciones propias e inexcusables del Estado. Él escribió el Tratado del Socorro de los Pobres, se preocupó por las necesidades de estos, propuso el control de los vagabundos obligándoles a trabajar, propuso la asistencia a los enfermos y propuso visitar a los desválidos. A él se le conoce como el pionero de la asistencia social. Por otra parte tenemos a Vicente de Paúl. Él destaca en la obra Al Servicio Social. Después de haber sido secuestrado por los piratas, él se entrega totalmente a los pobres. Él propone el pequeño método basándose en la visita domiciliaria al pobre de forma amistosa. Él, junto con las cofradías, reglamenta la limosna, pero además fundó hospitales, asilos, hogares para niños abandonados, etc. Tenemos a Benjamin Thompson, quien se centra en la rehabilitación del individuo, creando la Casa del Trabajo Militar. Y finalmente tenemos a Thomas Chalmers, quien implementa los visitadores voluntarios, presentándose como amigos para recabar peticiones de ayuda con la finalidad de resolver estas problemáticas que presentan los usuarios. En la etapa pretécnica se funda en 1869 la COS, que se le conoce como la Sociedad para la Organización de la Caridad, y también tenemos que surge la Ley de los Pobres. Continuamos con la etapa técnica del trabajo social. En esta etapa comienza a verse el trabajo social de casos. Surge la primera escuela del trabajo social en Santiago, Chile, en 1925. Aquí se destacan los aportes de Mary Ellen Richmond. A ella se le considera como pionera del trabajo social, además de que perteneció al grupo de visitadores amigables entre los pobres. Ella en 1907 publica el libro El buen vecino en la ciudad moderna. En 1917 publica el diagnóstico social y en 1922 publica qué es el trabajo de casos. Actualmente se siguen utilizando varios métodos que esta precursora aportó para el trabajo social. En esta etapa también vemos que coexiste la concepción paramédica, y esta concepción se refiere a que los trabajadores sociales eran técnicos en la labor del médico. Fungían funciones como dar normas de higiene, saber primeros auxilios y visitaban al enfermo. Tenemos también lo que es la concepción parajurídica. Esta surge porque los abogados requirieron un auxiliar técnico que les ayudara con la obtención de la información de los usuarios. Los asesores sociales hacían papeles de gestoría, trámites legales y orientación a clientes. Seguimos con la etapa precientífica. Aquí el trabajador social asumió el papel de reformador social. Surge la formación teórica práctica para la intervención. Aquí comienza a analizarse el trabajo social de grupos y comunitario. Se crean instituciones públicas de bienestar social. Y por último tenemos la etapa científica. Aquí ya comenzamos a ver el trabajo social
de una forma más profesional. Aquí vemos al usuario como sujeto de derechos capaz de transformar su realidad interna y externa. Se crean conceptos y marcos teóricos únicos de la profesión. Finalmente, estas son las etapas que dieron práctica a lo que hoy en día conocemos como el trabajo social. Esperando este video sea de tu agrado, muchas gracias por tu atención. Hasta luego.